Cada día trayendo una cápsula de vida de la palabra de Dios, creciendo y fortaleciendo nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora con ustedes, Camilo Alfaro. Bueno, muy bien, mis amigos, entremos a la cápsula de vida del día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de las pruebas. Creo que en estas cápsulas de vida que tenemos hablamos mucho acerca de esto, ¿no? Pero creo que es importante, y lo hemos hablado en otras cápsulas de vida, porque es en las pruebas cuando nuestra fe es puesta a prueba. Y hoy queremos hablar de un hombre, creo yo, que es uno de los muchos en la Biblia que pasó por muchas pruebas, pero que en medio de estas pruebas Dios hizo cosas extraordinarias, hermosas. Fue cuando Dios verdaderamente, yo creo que desató una adoración para su nombre en una manera súper extraordinaria. Y es el hombre Moisés. Moisés fue un hombre que verdaderamente, yo creo que verdaderamente fue probado en una manera tan extraordinaria, tan grande, pero por una forma donde no solo Dios estaba probando a Moisés, sino que Dios estaba haciendo que su nombre fuera exaltado en medio de las pruebas por las cuales Moisés estaba pasando. Por supuesto, entendemos que Moisés salió de Egipto, es procesado en el desierto, el nombre de Yahweh es revelado a él, pero escuchemos muy bien que en este proceso Dios también decide sacar a su pueblo de Egipto. Pero por medio de todo esto seguimos entendiendo de que Dios quiere que su nombre sea exaltado. O sea, esa era la parte tan tremenda que sacamos de esta historia. No solo la historia no es de que sí sacó el pueblo de Israel de Egipto, lo sacó de esclavitud y hubieron plagas. No, entendemos por la palabra de Dios y por lo que hemos leído que verdaderamente lo que Dios hizo allí fue solo para la exaltación, para la adoración de su nombre, tanto que endureció el corazón del faraón y lo hizo para la gloria de su nombre. Así que en las pruebas también tenemos que entender de que Dios es glorificado, de que Dios verdaderamente en cada parte de nuestra vida quiere que su nombre sea exaltado, y eso es muy importante hoy en día. Moisés tuvo momentos bien difíciles, amigo, amiga que me escuchas en el día de hoy. Y pudiéramos decir, de los más duros. Moisés tenía que ir a ver el faraón, al hombre más importante en este momento de esa área. Y decirles que a él que dejara ir a su pueblo, que Dios quería a este pueblo que fuera al desierto a celebrarle fiesta, a celebrar su nombre. Un hombre contra un imperio. O sea, verdaderamente era algo bien duro. Y para Moisés era también difícil. La palabra de Dios dice que también tenía problemas al hablar. Pero yo también tuviera problemas al hablar si tuviera que hablar con el hombre más importante en este momento de donde yo vivo. Y tengo que ir a decirle, Dios me ha dicho que te diga que dejes ir a mi pueblo, que quiere que le vaya al desierto y le celebre fiesta. Pero Moisés lo hizo, obedeció, y creo que ahí es muy importante. La obediencia en medio de las pruebas revela nuestra verdadera obediencia. Nuestra verdadera adoración y nuestra verdadera alabanza es probada en medio de las pruebas. Podemos adorar a Dios, exaltar a Dios en el Shabbat, en el descanso, pero nuestra verdadera adoración es probada en las pruebas. Es allí donde nosotros decimos, no, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Conozco a quien adoro, conozco quién es mi Dios, conozco
el que me ha creado, el que me conoce desde el vientre de mi madre, es allí donde verdaderamente todo fluye, es verdaderamente allí donde nuestra exaltación y nuestro tiempo a solas con Dios es revelado en medio de las pruebas. Y por eso es muy importante que en el día de hoy entendamos esto, que en medio de las pruebas, en medio de las situaciones bien difíciles por las cuales podemos estar pasando, Dios está ahí con nosotros, así como lo estuvo con Moisés. Tanto que Dios y Moisés hablaban en medio de todas estas pruebas por las cuales estaba pasando Moisés, donde tenía que ir al hombre más importante de este imperio y decirle, deja ir a mi pueblo. Y después el faraón le dice, no. Y Dios está ahí con Moisés diciéndole, mira, dile esto a él, dile. Pero lo que me parece a mí tan tremendo es que la palabra de Dios dice de que Dios endureció el corazón del faraón. O sea que no solo estaba controlando una situación, sino que estaba controlando otra. El faraón le estaba diciendo no a Moisés porque Dios había endurecido el corazón del faraón. ¿Por qué? Para la gloria de su nombre, para que cuando él tuviera que sacar al pueblo de Israel de Egipto, fuera para la gloria de su nombre. O sea, que no era que el faraón había dado el permiso de dejarlos ir, sino era que Dios se había revelado tanto en medio de las pruebas, en medio de las plagas, en medio de todas estas diferentes cosas, y que el faraón ya no tuvo nada más que hacer, sino que entregarse a la gloria y la exaltación de este Dios tan hermoso, de este Dios tan extraordinario, que se había revelado en medio de las pruebas, en medio de las situaciones. O sea, Dios quería que esto fuera una revelación grande de la gloria de su nombre. Él no quería que esto solo fuera algo pequeño, donde a veces lo podemos tomar así, de que sí, Dios envió a Moisés sacó el pueblo de Egipto, pasaron por el desierto, llegaron al mar. No. Dios quería que esto fuera la historia, que quedara marcado en este lugar de que Dios se reveló a este país, a este imperio, y de que Él era mayor, o sea, de que Él era más que este imperio. Y entendamos muy bien, el pueblo egipcio es un pueblo bien de idolatría en ese tiempo, y al tiempo de todavía el día de hoy, ellos adoran una gran cantidad de dioses. Y con esto dicho, pues entonces imagínate, él quería que el pueblo egipcio entendiera que el Dios al cual Moisés adoraba era un verdadero Dios. Tanto que vemos las pruebas por las cuales Dios, el pueblo de egipcio, trata de como imitar lo que Dios está haciendo y no pueden. En las aguas, en la serpiente, todavía no pueden. Porque Dios quería que ellos entendieran de que el Dios al cual el Moshe, el Mesías, el que estaba ahí en este momento al frente de ellos, era una persona que estaba adorando al verdadero y único Dios. A Yod-Hei, Vav-Hei, como el que se le reveló en ese arbusto y le dijo, diles a ellos que yo soy. Y desde ese momento, cuando Dios se le revela a Moisés, hasta el tiempo en cual lo lleva al frente de la silla del faraón y le dice, deja ir a mi pueblo, hasta todo esto, Dios le está diciendo a Moisés, te voy a usar para grandes cosas. Porque por medio de esta historia del pueblo de egipcio, voy a revelar mi nombre. Se lo revela a Moisés y después se lo revela en un sentido de exaltación a él mismo en Egipto. Regresó a Egipto cambiado Moisés, regresó a Egipto un poco temeroso, por supuesto, porque Moisés le dice, Señor, pero es que yo soy una persona con problema al hablar. Pero mira que Dios lo respalda, lo usa en una gran manera y lo prepara durante todo este proceso. A pesar de que regresó a Egipto con un llamado inconfundible del Señor, presentarse ante este faraón debió haber sido, por supuesto, bien difícil. Hebreos capítulo 11, verso 23 nos dice esto. Por la fe, por la emuná,
por la fe que es más allá de la fe que nosotros decimos tener. Cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moshe, echó ya grande rehúso llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Me encanta esa parte. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, del Mesías, del escogido, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. En medio de las pruebas, en medio de las situaciones difíciles por las cuales podamos pasar, tenemos que tener puesta nuestra mirada en lo que es importante. Como lo decía al principio de la cápsula, en medio de las pruebas y en medio de las situaciones difíciles es cuando verdaderamente nuestra verdadera adoración y exaltación sale. Debería salir, pudiéramos decirlo de esta manera. Debería salir. No es el tiempo de cuando te arrodillas o levantas tus manos en la iglesia, aunque es hermoso, aunque adoramos a Dios en ese momento, pero es que nuestra verdadera alabanza y adoración es cuando somos sometidos al fuego a prueba, y es ahí cuando verdaderamente entonces podemos entender y ver cómo está nuestra vida espiritual. Y me encanta este ejemplo de Daniel cuando es puesto en el fuego y él dice: no, seguiré adorando a mi Dios. ¿Y qué aparece? Aparece Dios en medio de ese fuego. Porque en medio de las pruebas y en medio de las situaciones, Él promete estar con nosotros. Y lo hemos hablado en muchas cápsulas de vida, de que también Él nos somete a pruebas. No siempre tenemos que decir: oh, esta prueba es del diablo, de Satanás. No, a veces Dios también nos prueba a nosotros, nos manda pruebas para ver cómo está nuestra fe, cómo está nuestra adoración, cómo está nuestra alabanza. Dios también nos somete a pruebas. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua, celebró Pesaj, celebró las fiestas del Eterno, la aspersión de la sangre, para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. Intentando a los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Hay tanto que se puede decir de esta cápsula de vida del día de hoy, de esta historia, pero creo que lo más importante que podemos decir, basados en esta cápsula de vida, es esto: que en medio de las pruebas y las situaciones difíciles por las cuales tú puedas estar pasando, Dios quiere bendecirte. La parte más importante en medio de las pruebas es ser obediente y nunca, amigo, amiga, escúcheme bien, nunca hablar mal de Dios, nunca, así como lo hizo Job, nunca hablar mal de Dios. Si tú eres una persona que está bajo el convenio, entiende el convenio, entiendes a quién adoras y entiendes el respeto que tienes que tener por Dios, el nunca hablar mal de Dios, nunca, en medio de las pruebas y las situaciones difíciles. Porque en esos momentos, primero que todo, porque no deberíamos, violaríamos un mandamiento, eso ya pensé que era claro. Pero es que en medio de esas pruebas y esos momentos difíciles, como lo hemos ya repetido muchas veces, Dios quiere ver nuestro corazón. Dios quiere ver verdaderamente de qué somos hechos adentro, de cómo va esa emuná, de cómo va ese proceso, que nunca va a terminar, aquí en la tierra. Por el resto de nuestra vida seremos probados, seremos procesados, seremos metidos al fuego para el proceso. Y lo he dicho en otras cápsulas de vida esto: si estamos siendo procesados por Dios, si estamos siendo probados por Dios,
Es hermoso. ¿Sabe por qué? Porque significa primero que todo que nos ama. Significa que quiere cosas extraordinarias para nosotros. Significa que quiere ver nuestra verdadera adoración y nuestra verdadera obediencia. Significa que quiere vernos en un diferente nivel espiritual, que no nos quiere ver como el primer nivel, sino que nos quiere ver subiendo esa escalera al siguiente nivel, con un siguiente conocimiento de que hemos aprendido el proceso por lo que hemos pasado y ahora vamos a otro nivel para aprender la siguiente prueba. Hay pruebas que son difíciles, hay pruebas que se pueden durar años, hay pruebas que pueden durar mucho, mucho tiempo. Y cada uno de nosotros estamos en una carrera. Pablo lo entendió, esa carrera. Pablo entendió esa carrera muy bien, la compara, por supuesto, a lo que él estaba viendo en este momento en la historia mientras él escribía esas cartas y lo compara a una carrera. Y él describe esta vida eterna a la que nosotros hemos dicho que sí, que es una prueba en la cual vamos a pasar por diferentes situaciones, diferentes maneras. Y con esto dicho, entremos a este punto. Cada uno de nosotros vamos a pasar por diferentes pruebas. No trates de ir más rápido, de tratar de pasar una prueba lo más rápido posible, porque Dios conoce el tiempo del cual esta prueba necesita ser puesta. Hay personas que una vez más han pasado por pruebas y están en una prueba por mucho tiempo y Dios sabe por qué. Pero no te compares con las pruebas de otros y no trates de meterte en las pruebas de otros. Lo he dicho en otra cápsula de vida y he recibido mucho comentario acerca de esto. No trates de meterte en las pruebas de otros. A veces Dios nunca nos ha llamado a meternos en la prueba de otros y terminamos nosotros también siendo probados. A veces Dios quiere sacar a una persona, probar a esa persona y procesar a esa persona en algo. Y a veces nosotros tratamos en nuestra parte humana de meternos en el proceso de Dios cuando Dios está procesando a alguien y terminamos ahí en una parte muy, muy incorrecta. Tenemos que pedirle a Dios: Señor, esta persona, ¿por qué está pasando? ¿Me estás llamando a ayudarla? ¿Qué puedo hacer, Señor? Pero antes es muy importante hacer eso. Así que con la cápsula de vida del día de hoy podemos hablar de muchas cosas, pero lo más importante de todo esto es de que Dios está con nosotros en medio de las pruebas. El líder israelita, el líder hebreo, fijó su atención en la promesa. Y eso es lo que necesitamos entender hoy. Que cada uno de nosotros, gracias al Eterno, gracias a nuestro Padre hermoso, tenemos una promesa. Y lo leímos en el libro de Hebreos, capítulo 11, de que tenemos que tener puesta nuestra mirada en la promesa, de la cual es ¿quién? Nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach. Y cuando entendemos estos procesos extraordinarios en nuestra vida, entonces las pruebas yo creo que nos darán un poco más de esperanza, porque es que hay muchas personas en la fe que pasan por pruebas y situaciones y como que se les olvida esto. Uno les pregunta, están pasando por una prueba y uno les pregunta, ¿cómo están? No, ya no quiero ver nada, yo no quiero saber nada más de Dios, no quiero ir a la iglesia, no quiero... Perdieron la vista de la promesa, o sea... ¿Dónde estaba la verdadera adoración? ¿Dónde estaba esa adoración que estaban metiendo por todo este tiempo antes de la prueba? ¿Dónde estaban los tiempos a solas con Dios, de leer la palabra, de estudiar la palabra? Porque es que, una vez más, en medio de las pruebas, todas esas cosas que hemos metido a nuestro corazón, a las tablas de nuestro corazón, se convierten en realidad. Las promesas que hemos leído, las promesas que hemos memorizado, las promesas que hemos dicho tener en nuestra vida, son allí donde verdaderamente deberían fluir como ríos de agua viva, lo dice la palabra de Dios. Es allí verdaderamente donde cada uno de nosotros tenemos que entender que la promesa está al frente de nosotros, que vamos a ser obedientes a Él y que no importa lo que pase, adoraremos, exaltaremos a nuestro Dios y verdaderamente entenderemos que a Él es el que servimos. Es casi como pasar un bloqueo mental y no dejar que ese bloqueo mental nos quite
la paz, el shalom de Dios, la bendición de Dios y especialmente le voy a decir una cosa ya muy, muy importante para terminar esta cápsula de vida. Ese bloqueo mental, el de olvidar a Dios, la parte más importante es el no escuchar a Dios en medio de las pruebas. Hay personas que están siendo procesadas, que están siendo probadas en muchas cosas y no escuchan de que Dios les está hablando por medio de la palabra. Nunca buscan la palabra, están siendo procesados y nunca se sientan a estudiar la palabra. Señor, ¿qué me quieres decir por medio de esta prueba? ¿Qué es lo que tú me quieres hablar acerca de esta prueba por la cual estoy pasando? Así que si estás pasando por un momento como esto, por los cuales estamos describiendo en esta cápsula de vida, te invito a que puedas seguir colocando, o que puedas empezar a comenzar, tu mirada en el galardón, en la promesa que Dios ha puesto al frente de ti. No dejes que nada, escuche, nada, ni nadie te quite de la promesa de Dios. En medio de las pruebas, obedeceremos, alabaremos y adoraremos a Dios, a Yahweh, a nuestro único y verdadero Dios. Bueno, mis amigos, espero de que esta cápsula de vida sea de bendición para tu vida. Gracias a todas las diferentes emisoras que repiten esta cápsula de vida. Espero de que sea de gran bendición para todos ustedes y que puedan seguir escuchando las cápsulas de vida por este lugar, por este canal de YouTube, por donde sea que estés escuchando esta cápsula de vida. Espero de que sea siempre de gran bendición para tu vida. Shalom. La palabra de Dios es vida, eficaz y verdadera. Esperamos que la cápsula de vida del día de hoy tenga un efecto positivo en tu vida y puedas crecer y fortalecerte en Cristo Jesús.